Capítulo 1. Cimientos y promesas. Sofía Balbuena Soler se movía con la gracia discreta de quien conoce el valor intrínseco de las cosas, más allá de su brillo superficial. En la penumbra fresca de la Fundación Soler Balbuena, un antiguo palacete en el corazón del Carmen, en Valencia, sus dedos trazaban el contorno de una escultura de bronce recién llegada. El metal, frío al tacto, contrastaba con la calidez que emanaba de su sonrisa mientras conversaba con el joven artista, cuyas manos aún temblaban por la emoción de ver su obra expuesta. Era allí, entre lienzos que esperaban ser colgados y el murmullo creativo de proyectos en ciernes, donde Sofía se sentía plenamente viva. Su pasión por el arte y la cultura no era un pasatiempo, sino el aire que respiraba, el legado de sus padres, Isabel Soler, la historiadora del arte que dirigía la fundación con mano experta y corazón generoso, y Fernando Balbuena, el arquitecto cuya visión transformaba el paisaje urbano con una mezcla de audacia y respeto por la historia. Su pasión por el arte y la cultura no era un pasatiempo, sino el aire que respiraba. El legado de sus padres, Isabel Soler, la historiadora del arte que dirigía la fundación con mano experta y corazón generoso, y Fernando Balbuena, el arquitecto cuya visión transformaba el paisaje urbano con una mezcla de audacia. Hacía apenas 6 meses, en un congreso sobre ciudades sostenibles y patrimonio, celebrado en el Palau de les Arts, había conocido a Daniel Domínguez Garrido. Él, representando la empresa de electrodomésticos de su padre, había disertado sobre innovación en el hogar del futuro, un discurso pulido, aunque algo impersonal. Sofía, por su parte, había cautivado a la audiencia hablando de la integración del arte en espacios urbanos regenerados, de cómo la belleza podía ser un catalizador de cambio social. La atracción inicial se había cimentado en una aparente sintonía intelectual, en largas conversaciones sobre el futuro de las ciudades y el papel de la cultura. Daniel parecía sensible, culto, diferente. La proposición había llegado en una tarde dorada, paseando por los senderos umbríos del jardín botánico. El aire olía a tierra húmeda y a azahar tardío. Con la luz del atardecer filtrándose entre las hojas de los ficus centenarios, Daniel le había ofrecido un anillo de diseño moderno, un diamante solitario que brillaba con una luz fría. Sofía, con el corazón palpitante de una ilusión que creía sólida, había aceptado. Cuando compartió la noticia con sus padres, la alegría de Isabel fue efusiva, aunque teñida de esa cautela maternal que nunca desaparece. Fernando, tras un abrazo y una sonrisa que iluminó sus ojos grises, le preguntó con su habitual perspicacia: «¿Estás segura, cariño, de que los cimientos de la familia Domínguez son tan sólidos como los de mis edificios?» Sofía había reído, restándole importancia. Recordaba vagamente a Pilar Pili Garrido, la madre de Daniel, en algún encuentro casual, sus comentarios sobre lo poco práctico del arte o lo aburrido de la historia. Pequeñas asperezas que había atribuido a una simple diferencia de intereses, no a una brecha insalvable de valores. Ahora, la cena formal de presentación de familias era inminente. Pili había insistido en Miramar Fusión, el restaurante de moda con 3 estrellas Michelin en la Marina de Valencia, reservando con semanas de antelación. «Hay que empezar con buen pie, Sofía, querida», le había dicho por teléfono, su voz cargada de una autosatisfacción que a Sofía le produjo un leve escalofrío. La primera impresión es la que cuenta. Capítulo 2. La llegada y las primeras sombras. El Porsche Cayenne, de un blanco nacarado, reluciente bajo las luces del paseo marítimo, se detuvo con un suave ronroneo frente a la entrada minimalista de Miramar Fusión. Carlos Domínguez, el padre de Daniel, maniobró con una estudiada parsimonia, consciente de las miradas que atraía el vehículo. A su lado, Pili Garrido, envuelta en un vestido de seda fucsia con un logo prominente en el cinturón y una cascada de joyas que tintineaban con cada movimiento, inspeccionaba el entorno con la mirada crítica de quien se siente dueña del lugar. Detrás, Daniel, con un traje de corte impecable, parecía algo tenso, mientras que su hermana menor, Beatriz Bea Domínguez, no soltaba el móvil, grabando stories para su legión de seguidores en Instagram, narrando con entusiasmo fingido la super cena familiar en el sitio más top de Valencia. Poco después, un Audi A6 familiar de un elegante color gris oscuro, pero claramente no el último modelo, se deslizó discretamente hasta la zona de aparcacoches.
Fernando Balbuena conducía con su calma habitual, mientras Isabel a su lado repasaba mentalmente la conversación que había tenido esa tarde con un conservador de museo. Sofía, en el asiento trasero, sentía una mezcla de expectación y un nerviosismo que no lograba disipar. Desde la cristalera del restaurante, donde esperaban con impaciencia, Bea fue la primera en verlos. «Mamá, mira», exclamó con un susurro no tan bajo. «En ese coche vienen. Parece el del abuelo. ¡Qué antiguo!». Pili entornó los ojos. «Pero bueno, ¿no podían haberse estirado un poquito más para la ocasión? Con lo que cuesta una cena aquí, parece que vienen de hacer la compra en el mercado central, no a una presentación formal. ¡Qué poca vista, por Dios!». Su voz era un siseo cargado de desdén. Carlos Domínguez carraspeó, incómodo. Daniel desvió la mirada hacia el mar, como si las olas pudieran ofrecerle una escapatoria. El encuentro en la recepción fue un estudio de contrastes. Los Domínguez, expansivos y ruidosos. Los Balbuena, contenidos y observadores. Pili se abalanzó sobre Isabel con 2 besos sonoros que dejaron marcadas sus mejillas con carmín. «Isabel, querida, qué alegría. Aunque, hija, ese vestido es muy, ¿cómo decirlo? Muy clásico, ¿verdad? Yo es que soy más de algo con más chispa. Algo que diga, aquí estoy yo». Su mirada recorrió de arriba abajo el sencillo pero elegante vestido de lino crudo de Isabel. Luego se volvió hacia Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y tú, Sofía, tan natural, se te ve cómoda, eso sí». Fernando Balbuena estrechó la mano de Carlos Domínguez, un apretón firme y breve. Intercambiaron algunas frases corteses sobre el tráfico y el tiempo. Sofía sintió la mano de Daniel en la suya, un apretón fugaz y algo húmedo. Él le sonrió, pero sus ojos reflejaban la misma tensión que ella sentía crecer en su interior. El maitre, con una eficiencia casi robótica, los condujo a una mesa estratégicamente situada con vistas al puerto deportivo. La noche, pensó Sofía con un nudo en el estómago, acababa de empezar. Capítulo 3. La tensión se sirve en la mesa. Una vez sentados, Pili Garrido tomó el control de la conversación con la sutileza de un huracán. Desplegó un abanico de temas destinados inequívocamente a subrayar el estatus y la capacidad económica de su familia. Primero, un detallado relato de su reciente viaje a Dubái. Todo a lo grande, Isabel, como debe ser. ¡Qué derroche de lujo! ¡Qué maravilla! Carlos me compró un collar de diamantes que ni te imaginas, seguido de una enumeración de las últimas adquisiciones de Bea. Esta niña me va a arruinar, pero qué estilazo tiene. Solo marcas de primera, claro. Hay que invertir en imagen desde joven, y culminando con veladas referencias a los negocios importantes de Carlos, que supuestamente estaban a punto de cerrar y que les reportarían beneficios sustanciosos. Bea, entre bocado y bocado de un aperitivo que apenas probaba, asentía a todo lo que decía su madre, mientras sus dedos se deslizaban ágilmente por la pantalla de su móvil, capturando ángulos instagrameables de la mesa y los platos. Carlos Domínguez, por su parte, apoyaba las afirmaciones de su esposa con cabezadas y comentarios del tipo: «Pili tiene razón, la imagen lo es todo en este mundo. Hay que saber venderse, y nosotros, modestia aparte, sabemos hacerlo». La ofensiva de Pili no tardó en dirigirse directamente a los Balbuena. Con una sonrisa que pretendía ser amable pero que destilaba condescendencia, se dirigió a Fernando. «¿Y tú, Fernando, con la arquitectura? ¿Se gana bien? Porque hoy en día, si no estás en lo digital, en las criptomonedas o en las finanzas, es complicado mantenerse a flote, ¿verdad? Mucho nombre, mucho arte, pero la cuenta del banco es la que manda». Fernando Balbuena sostuvo su mirada con una serenidad imperturbable. La arquitectura, Pilar, es una vocación que, si se ejerce con honestidad y talento, puede ser muy gratificante, no solo económicamente. Pili no pareció captar la sutileza. Se giró hacia Isabel. «¿Y eso de la fundación, Isabel? ¿Pero eso de la cultura da beneficios reales? ¿O es más bien un hobby caro para entretenerse? Porque yo siempre digo que el tiempo es oro y hay que invertirlo en cosas que dejen rendimiento». Isabel Soler sonrió levemente. «Nuestra fundación busca un rendimiento diferente, Pilar. El de enriquecer el espíritu, promover el talento y preservar la belleza. Creemos que eso también tiene un valor incalculable». La siguiente andanada fue para Sofía. Pili le dio una palmadita en la mano, sus pulseras de oro chocando ruidosamente. «Hija, con lo mona que eres y tan lista que pareces. ¿No te gustaría un trabajo con más visibilidad? Algo en marketing o relaciones públicas,
No sé, en la empresa de Carlos siempre necesitamos caras nuevas. Daniel va a necesitar una mujer que sepa moverse en sociedad, que le abra puertas. Esto de los artistas y los libros está muy bien para pasar el rato, pero la vida real es otra cosa. Sofía sintió como la sangre le subía al rostro. Miró a Daniel, buscando una señal, una palabra de apoyo, una mínima defensa. Pero Daniel estaba absorto en desmenuzar un trozo de pan, con la mirada fija en el plato. Solo levantó la vista un instante para reír nerviosamente y decir: «Mamá, no exageres. Sofía es muy capaz en lo suyo». Una defensa tan tibia que sonó casi a confirmación de las palabras de Pili. El corazón de Sofía se encogió. La decepción era un sabor amargo en su boca, más intenso que el del carísimo vino blanco que Pili había insistido en pedir, descartando con un gesto despectivo la sugerencia de Fernando de probar un excelente cava valenciano. La decepción era un sabor amargo en su boca, más intenso que el del carísimo vino blanco que Pili había insistido en pedir, descartando con un gesto despectivo la sugerencia de Fernando de probar un excelente Fernando, e Isabel intercambiaron una mirada casi imperceptible. Con la elegancia que los caracterizaba, intentaron desviar la conversación hacia temas más neutros. La belleza del Mediterráneo, algún estreno de teatro reciente, la restauración de un edificio emblemático en la ciudad. Pero Pili, como un perro de presa, volvía una y otra vez a sus temas predilectos: el dinero, las apariencias, el estatus. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en la piel de Sofía. La imagen idílica que se había formado de Daniel y de su futura vida en común se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa, dejando al descubierto unos cimientos frágiles y unos valores que le resultaban ajenos y profundamente hirientes. El lujoso restaurante, con su decoración minimalista y fría, se le antojaba de pronto una prisión dorada. Capítulo 4. El brindis amargo y la ruptura. La cena avanzaba entre silencios tensos y los monólogos incesantes de Pili, quien, envalentonada por las sucesivas copas de Albariño Gran Reserva que había consumido, parecía sentirse cada vez más cómoda en su papel de anfitriona condescendiente. Carlos asentía a sus comentarios, mientras Bea seguía enfrascada en su móvil, ajena o indiferente a la creciente incomodidad que flotaba en el ambiente. Daniel, por su parte, se había encogido visiblemente en su asiento, evitando cualquier contacto visual con Sofía o sus padres. Finalmente, cuando los postres, sofisticadas de construcciones que Pili alabó ruidosamente como lo más de lo más, fueron servidos, la matriarca de los Domínguez levantó su copa con un gesto teatral. «Bueno, familia», proclamó, su voz un poco más alta de lo necesario, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «Un brindis. Por mi Daniel, mi rey, que se merece lo mejor del mundo, lo más exclusivo. Y por Sofía, que bueno, que tiene suerte de haberlo encontrado, eso no se puede negar». Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras. «Esperamos, claro está, que sepas estar a la altura de lo que significa ser una Domínguez. Porque nosotros somos gente de aspiraciones, ¿sabéis? De llegar a lo más alto. Y para eso, hija, hay que tener, digamos, el equipaje adecuado. No solo buenas intenciones». La sonrisa que dedicó a Sofía era afilada como un cuchillo. Fernando Balbuena carraspeó discretamente, su mandíbula tensa. Isabel Soler posó una mano tranquilizadora sobre el brazo de su marido, pero sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una chispa de indignación contenida. Miró a su hija con una mezcla de amor y preocupación. Sofía sintió que había llegado a su límite. La sucesión de humillaciones veladas y directas, la pasividad cobarde de Daniel, la vulgaridad hiriente de Pili. Todo se había acumulado hasta formar una bola de acero en su pecho. Con una calma que sorprendió a todos, especialmente a Daniel, quien la miró por primera vez en mucho tiempo con una expresión de vago temor, Sofía tomó la palabra. Su voz, aunque baja, era clara y firme, cortando el aire cargado del restaurante. «Señora Domínguez», comenzó, depositando su copa intacta sobre el mantel de hilo. «Agradezco su peculiar sinceridad, pero me temo que sus aspiraciones y las mías, y las de mi familia, no solo no son compatibles, sino que residen en universos paralelos». Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el anillo de compromiso que Daniel le había regalado en el Botánico. El diamante solitario emitió un destello frío bajo las luces del restaurante antes de que lo colocara suavemente sobre la mesa junto a su copa. Daniel continuó, mirándolo directamente a los ojos, donde vio reflejarse una mezcla de pánico y confusión. «Lo nuestro se acaba aquí.
No puedo, ni quiero, construir un futuro con alguien que permite que se humille de esta manera a su familia, a la mujer con la que supuestamente quiere compartir su vida. Y lo que es peor, con alguien que en el fondo parece compartir esa visión tan superficial y materialista del mundo. El silencio que siguió fue espeso, casi palpable. Pili Garrido fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la estupefacción a una ira desbocada. «Pero bueno, ¿pero qué te has creído tú, niñata insolente?», farfulló, poniéndose en pie de un salto, haciendo temblar la mesa. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de invitaros a este sitio de lujo, de presentaros en sociedad, desagradecida». Carlos Domínguez intentó sujetarla del brazo. «Pili, por favor, cálmate, la gente nos mira». Bea, por instinto, había levantado el móvil y grababa la escena disimuladamente, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y alarma. Daniel, pálido como el mantel, solo acertaba a balbucear: «Sofía, yo, no». Fernando Balbuena se levantó con la dignidad de un roble centenario. «Isabel, Sofía, vámonos. Creo que no hay nada más que decir ni que hacer aquí». Su voz, aunque contenida, resonó con una autoridad incontestable. Mientras los Balbuena se alejaban con la cabeza alta, dejando tras de sí una estela de estupefacción y una cuenta astronómica sin pagar por ellos, Pili Garrido les gritaba a sus espaldas, su voz estridente rompiendo la elegante atmósfera del local. «Pues mejor así, mucho mejor. No estabais a nuestro nivel, muertos de hambre con ínfulas. Ya encontrará mi Daniel a alguien que de verdad lo valore, y lo que tenemos. Alguien con clase de verdad, no una sabionda aburrida». Sofía no miró atrás. Sentía las miradas curiosas de los otros comensales clavadas en su espalda, pero no le importaba. Solo sentía un profundo alivio, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, y una tristeza infinita por el hombre que había creído amar. Capítulo 5. Epílogo. La revelación inesperada. Pasaron varias semanas. Valencia se había sumido en el calor pegajoso de principios de verano. Sofía se había refugiado en su trabajo en la fundación, sumergiéndose en la organización de una nueva exposición de fotografía contemporánea. Contaba con el apoyo incondicional de sus padres y de su amiga íntima Lucía, una artista emergente con una visión del mundo tan lúcida como sus obras. La herida causada por Daniel y su familia seguía doliendo, pero cada día se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. La rabia inicial había dado paso a una serena determinación de no permitir que nadie volviera a pisotear su dignidad ni la de los suyos. Mientras tanto, en casa de los Domínguez, el ambiente era tenso. Daniel andaba cabizbajo y taciturno. Pili, tras unos días de furia incontenible, había empezado a sentir una punzada de inquietud. Y si esos Balbuena no eran tan poca cosa como parecían, le había comentado a Carlos una noche. Fernando hablaba con mucha propiedad, y la tal Isabel tiene un aire, no sé, distinguido. Carlos, más pragmático, se encogió de hombros. «Agua pasada, Pili. Hay muchas chicas guapas y de buena familia en Valencia». Bea Domínguez, ajena a estas tribulaciones, seguía con su ajetreada vida social y digital. Una tarde, una amiga influencer la invitó a la inauguración de la retrospectiva de Eduardo Chillida Belsunce, el aclamado escultor, hijo del legendario artista vasco. El evento se celebraba precisamente en la Fundación Soler Balbuena. Bea, que solo conocía el nombre de la fundación por alguna mención de Sofía, pero sin asociarlo directamente con sus padres, aceptó encantada. Era una oportunidad perfecta para codearse con gente guapa, hacer contactos y, sobre todo, generar contenido exclusivo para sus redes. El palacete restaurado del Carmen bullía de actividad. Políticos, empresarios, coleccionistas de arte y figuras relevantes del mundo cultural valenciano y nacional se mezclaban en los patios y salas de exposición, copa de cava en mano. Bea, deslumbrada por el ambiente y la elegancia discreta de los asistentes, se sentía como pez en el agua, grabando cada detalle con su móvil. Durante el discurso de bienvenida, la directora del Museo de Bellas Artes de Valencia, invitada de honor, tomó la palabra. Tras elogiar la obra del escultor, dedicó unas palabras de agradecimiento. Y, por supuesto, nuestra más profunda gratitud a nuestros generosos mecenas y verdaderos pilares de esta fundación, doña Isabel Soler y su esposo, el ilustre arquitecto don Fernando Balbuena, sin cuya visión, compromiso incansable con la cultura y apoyo constante, eventos de magnitud y la labor diaria de esta institución simplemente no serían posibles. En ese instante,
Una gran pantalla situada detrás del estrado proyectó una fotografía de Fernando e Isabel Balbuena, sonriendo con naturalidad, flanqueando al propio Chillida Belsunce durante una visita anterior a la fundación. Bea Domínguez se quedó petrificada. El móvil casi se le cae de las manos. Reconoció al instante a los aburridos y anticuados padres de la exnovia de su hermano. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su amiga influencer, ajena a su conmoción, le susurró al oído. ¿No son esos los Balbuena? Son lo más. Dicen que Fernando es uno de los arquitectos españoles más influyentes a nivel internacional. Tiene proyectos por todo el mundo. Y la fundación de Isabel Soler es una referencia. Mueve millones en arte y patrimonio. ¡Qué pasada estar aquí! El mundo de Bea se vino abajo. Con manos temblorosas tecleó en Google Fernando Balbuena Arquitecto, Isabel Soler Fundación. Las pantallas de los resultados de búsqueda confirmaron sus peores temores. Artículos en revistas de prestigio, premios internacionales, fotografías con personalidades del mundo del arte y la realeza, proyectos arquitectónicos emblemáticos, patronatos de museos importantes. Sintiendo que le faltaba el aire, Bea se escabulló al baño. Marcó el número de su madre con dedos torpes. Pili contestó al tercer tono, su voz impaciente. «Mamá», gimió Bea, al borde de un ataque de nervios. «Mamá, te vas a morir, no te lo vas a creer. Los padres de Sofía, los Balbuena, son archimillonarios y súper famosos en el mundo del arte y la arquitectura. La fundación esta es suya. Estamos en su fundación. Mamá, la hemos fastidiado, pero bien fastidiada. No tienes ni idea de quiénes son esta gente». Al otro lado de la línea, el silencio de Pili Garrido fue más elocuente que cualquier grito. Capítulo 6. El intento desesperado de enmienda. El estudio de Fernando Balbuena, un espacio diáfano y luminoso en un edificio premiado del ensanche valenciano, era un oasis de calma y creatividad. Grandes ventanales dejaban pasar la luz dorada de la tarde, iluminando maquetas de proyectos audaces, estanterías repletas de libros de arquitectura y arte, y mesas de dibujo donde los planos cobraban vida. Fue allí donde, a la mañana siguiente de la revelación de Bea, se presentaron, sin previo aviso, Pili Garrido, Carlos Domínguez y un Daniel visiblemente desencajado. Fernando los recibió en la sala de reuniones, un espacio minimalista presidido por una gran mesa de roble claro. Su expresión era cortés, pero con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Isabel y Sofía, convocadas discretamente por Fernando, ya estaban allí, sentadas con una compostura que contrastaba con el nerviosismo palpable de los Domínguez. Pili, cuyo rostro mostraba los estragos de una noche en vela, intentó una sonrisa que se convirtió en una mueca. Se lanzó hacia adelante, al borde de las lágrimas, que parecían más de frustración que de arrepentimiento genuino. «Fernando, Isabel, Sofía de mi alma», exclamó con voz temblorosa, intentando tomar la mano de Sofía, quien la retiró con suavidad. «Qué terrible, qué espantoso malentendido. Si yo siempre he admirado vuestra discreción, vuestra elegancia natural, vuestro saber estar. Fue el estrés, los nervios de la cena, la copa de más. Soy una paleta, una auténtica bocazas, a veces no sé lo que digo. Perdonadme, por favor, perdonad a esta vieja ignorante». Carlos Domínguez, con el rostro congestionado, intervino con un tono más pragmático, pero igualmente desesperado. «Sí, un error lamentable, imperdonable. Estábamos completamente desinformados de vuestra posición. Una falta de tacto por nuestra parte. Pero Daniel quiere a Sofía, eso es lo importante, ¿verdad, hijo?». Empujó ligeramente a Daniel hacia adelante. Daniel, con la mirada baja y la voz apenas un susurro, se dirigió a Sofía. «Sofía, yo te quiero, de verdad. Cometí un error terrible esa noche. Estaba ciego, fui un cobarde. No supe defenderte ni a ti ni a tus padres, pero he reflexionado mucho y, por favor, dame otra oportunidad. Podemos arreglarlo». Levantó la vista, sus ojos suplicantes. Sofía los observó en silencio durante unos instantes, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión. La transformación de Pili, de arpía clasista a suplicante arrepentida, era tan grotesca que resultaba casi cómica. La intervención de Carlos, con su torpe énfasis en la desinformación, solo confirmaba el verdadero motivo de su presencia. Y Daniel. Daniel seguía siendo el mismo hombre débil, ahora movido por el pánico y el interés, no por un amor genuino. Finalmente, Sofía habló. Su voz era serena, pero con un filo de acero que no había tenido en el restaurante.
Señora Domínguez, dijo, dirigiéndose a Pili, sus lágrimas de hoy son tan convincentes como lo fueron sus insultos en la cena, y su repentina admiración por nuestra discreción llega curiosamente después de descubrir que esa discreción no era sinónimo de pobreza. Se giró hacia Carlos. Señor Domínguez, la desinformación, como usted la llama, no excusa la falta de respeto, la grosería ni la crueldad. Los valores de una persona no dependen de su cuenta bancaria. Por último miró a Daniel. El dolor de la traición aún estaba allí, pero ahora se mezclaba con una profunda lástima. ¿Y tú, Daniel? Quizás en algún momento sentiste algo por mí, no lo sé. Pero el amor, para mí, implica respeto, lealtad y valentía. Implica defender a quien quieres, no esconderte detrás de las faldas de tu madre ni permitir que la humillen. Lo que vi esa noche no fue un simple error. Fue vuestra verdadera cara, vuestros verdaderos valores, y no son compatibles con los míos. Isabel Soler intervino entonces, su voz suave pero firme. Creemos que es mejor para todos dejar las cosas como están. No hay vuelta atrás. Les deseamos lo mejor en el futuro. Fernando Balbuena, que había permanecido en silencio observando la escena con sus ojos penetrantes, se levantó. Su figura alta y delgada parecía llenar la habitación. La puerta por la que han entrado, dijo, señalando discretamente hacia la salida, es la misma por la que pueden salir. No tenemos nada más que hablar. Su tono era educado, pero no admitía réplica. Los Domínguez, derrotados y humillados, no tuvieron más remedio que marcharse. Pili sollozaba ruidosamente. Carlos mascullaba algo ininteligible. Daniel lanzó una última mirada desesperada a Sofía, quien le sostuvo la mirada sin pestañear, con una mezcla de tristeza y liberación. Bea, que los esperaba impaciente en el Cayenne aparcado en doble fila, vio sus rostros al salir del imponente edificio. Comprendió al instante que la misión de reconciliación había fracasado estrepitosamente. El sueño de emparentar con los Balbuena, de acceder a ese mundo de prestigio y elegancia discreta, se había esfumado para siempre. Y con él, quizás, muchas de sus propias fantasías de grandeza. Capítulo 7. Horizontes despejados. Pasaron varios meses. El verano valenciano cedió paso a un otoño dorado y luego a un invierno suave, preñado de la luz especial del Mediterráneo. La vida de Sofía Balbuena había recuperado su ritmo, pero algo fundamental había cambiado en ella. Aquella cena amarga en Miramar Fusión y la posterior confrontación en el estudio de su padre habían sido, paradójicamente, una dolorosa pero necesaria liberación. Se rumoreaba en ciertos círculos de Valencia que la reputación de los Domínguez había sufrido un golpe considerable. La historia, con sus inevitables adornos y exageraciones, se había filtrado y la imagen de familia adinerada y con aspiraciones que tanto se habían esforzado en construir Pili y Carlos, ahora parecía teñida de ridiculez y vulgaridad. Carlos, al parecer, había perdido alguna oportunidad de negocio al intentar, sin éxito, utilizar el casi parentesco con los influyentes Balbuena para abrirse puertas que ahora se le cerraban con discreción. Bea Domínguez, por su parte, había reducido notablemente su actividad en redes sociales. Sus stories eran menos ostentosas, sus comentarios más comedidos. Quizás la cura de humildad había surtido algún efecto. Sofía, mientras tanto, florecía. Se había volcado con renovada energía en un ambicioso proyecto dentro de la Fundación, la creación de un nuevo espacio cultural dedicado a la confluencia del arte, la tecnología y la sostenibilidad. Un centro innovador que buscaba no solo exponer, sino también educar y generar debate. La vimos una tarde soleada de febrero, en la inauguración de la primera fase del proyecto. El espacio, diseñado por un joven equipo de arquitectos tutelado por su padre, era una maravilla de luz y funcionalidad, integrado perfectamente en un antiguo almacén portuario rehabilitado. Sofía, con un sencillo vestido de lana color marfil que resaltaba su elegancia natural, se movía entre los invitados, explicando los detalles del proyecto con una pasión contagiosa. Su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban con una seguridad y una alegría que no eran fingidas. A su lado, conversando animadamente con ella sobre los detalles de un jardín vertical interactivo que formaba parte de la instalación, estaba Lucas Herrera, un joven y talentoso arquitecto paisajista que colaboraba estrechamente en el proyecto. La complicidad entre ellos era evidente, una mezcla de admiración mutua, respeto profesional y una chispa de algo más profundo y prometedor. No había anillos ni promesas formales, solo la serena expectativa de un futuro compartido,
construido sobre cimientos sólidos de afinidad y valores compartidos. Mientras observaba a los primeros visitantes explorar el espacio, maravillados por la fusión de arte y naturaleza, Sofía sonrió para sus adentros. Aquella cena humillante le había enseñado una lección invaluable. El verdadero valor de las personas no se mide en los ceros de una cuenta bancaria, ni en el brillo efímero de las apariencias, ni en la sonoridad de un apellido. Reside en la solidez del carácter, en la autenticidad del corazón, en la generosidad del espíritu y en la valentía de ser fiel a uno mismo. Había perdido una ilusión, sí, pero había ganado algo mucho más precioso: la certeza de su propia valía y la libertad de elegir su propio camino. Y en ese nuevo horizonte despejado de falsas promesas y expectativas ajenas, Sofía Valbuena Soler caminaba ligera, con paso firme, construyendo su propio futuro a su propia altura. Una altura que nada ni nadie nunca más podría intentar rebajar. El Mediterráneo, visible a través de los grandes ventanales, brillaba bajo el sol de invierno, prometiendo nuevas mareas y nuevos comienzos.